¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre puede desaparecer sin dejar rastro? Incluso siendo uno de los nombres más buscados del siglo XX, Heinrich Müller, el enigmático jefe de la Gestapo, desapareció sin dejar huella después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo alguien con tanto poder e implicado en decisiones brutales simplemente se borró de la historia? En este video desentrañaremos los misterios que rodean su vida, su ascenso dentro del régimen nazi y, por supuesto, su intrigante fuga o posible muerte. Al ver este video comprenderás cómo Müller se convirtió en una de las figuras más temidas de su tiempo y por qué su ausencia sigue generando teorías e investigaciones hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con él? ¿Fue capturado? ¿Cambió de identidad? ¿Escapó a otro país? Estas preguntas nos llevan a documentos secretos, testimonios contradictorios y pistas que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre él. Si te gustan las historias reales llenas de conspiraciones, secretos y giros inesperados, este video es para ti. Imagina cómo alguien que estuvo en el centro del poder pudo desvanecerse sin que nadie sepa su destino. ¿Alguna vez has sentido que hay secretos en la historia que nunca han sido revelados? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar aquí podría sorprenderte. Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich, Alemania, en el seno de una familia católica devota. Su padre, un oficial de policía rural, le proporcionó una educación disciplinada, reflejando el estatus de clase media de la familia. La formación inicial de Müller fue modesta, consistiendo en la educación primaria, tras la cual siguió un aprendizaje en el emergente y emocionante campo de la ingeniería aeronáutica, una industria pionera a comienzos del siglo XX. Con solo 17 años, Müller tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se unió al ejército alemán en junio de 1917. Con la Primera Guerra Mundial en sus momentos finales, su entrada en el servicio militar ocurrió durante algunos de los meses más brutales del conflicto. Su ascenso fue notable. En solo 17 meses de servicio, recibió promociones y condecoraciones. En abril de 1918, Müller fue asignado a la Fliegerabteilung 287, una unidad de observación de artillería, donde sirvió como piloto. Este era un papel crucial, ya que la observación aérea era esencial para dirigir el fuego de artillería, un elemento clave en la guerra de la época. Su habilidad y valentía no pasaron desapercibidas, y en agosto del mismo año fue ascendido al rango de suboficial. El servicio de Müller en el frente occidental le otorgó gran reconocimiento. Fue condecorado con las cruces de hierro de primera y segunda clase, honores reservados para actos de valentía frente al enemigo. Sin embargo, durante una misión ocurrió la tragedia. Müller sufrió un accidente aéreo y tuvo una grave lesión en la pierna. Su coraje, no obstante, no quedó sin reconocimiento. Además de sus condecoraciones de combate, recibió la Medalla de Veterano de Baviera y la Cruz Militar de Baviera de segunda clase, con espadas, marcando su excepcional contribución al esfuerzo de guerra. Para un soldado de solo 18 años, los logros de Müller eran nada menos que extraordinarios. Tras su salida del ejército alemán, Heinrich Müller encontró trabajo inicialmente como asistente junior en la Fuerza Policial de Múnich. En 1924, Müller se casó con Sophie Dischner, hija de un editor conocido por sus afiliaciones derechistas y su firme oposición al creciente Partido Nacional Socialista y su líder, Adolf Hitler. A pesar del notorio desprecio del partido nazi por la Iglesia, Müller se mantuvo firme en sus convicciones religiosas a lo largo de su carrera. El matrimonio dio como resultado 2 hijos, un hijo, Reinhard, nacido 3 años después de la ceremonia, y una hija, Elisabeth, nacida el 9 de septiembre de 1936. Elizabeth nació con discapacidades, lo que ejerció una gran presión sobre el matrimonio. Durante este periodo turbulento, la vida personal de Müller tomó un giro escandaloso cuando inició un romance con su secretaria particular, Barbara Helmuth, marcando el comienzo del fin de su unión. Profesionalmente, el ascenso de Müller dentro de las filas de la policía fue notable. En 1929 fue ascendido a secretario policial y asignado a la sección 6 de la Policía Estatal de Baviera.
Sus opiniones fueron moldeadas en gran parte por los eventos traumáticos que presenció durante la República Soviética de Baviera y la Revolución Alemana entre 1918 y 1919, cuando el asesinato de rehenes comunistas dejó una marca imborrable en su memoria. La dedicación inquebrantable y la obediencia de Müller rápidamente lo destacaron como un candidato prometedor para asumir mayores responsabilidades en lo que pronto se convertiría en la Alemania nazi, a pesar de que su círculo profesional incluía a futuros líderes nazis como Reinhard Heydrich y Heinrich Himmler. Müller seguía influenciado por la postura firmemente antinazi de su suegro. Esta oposición alcanzó su punto máximo el 9 de marzo de 1933, tras la toma del gobierno de Baviera por parte de los nazis, cuando Müller estaba dispuesto a tomar las armas contra las fuerzas de Hitler, un acto de desafío que presagiaba las complejas alianzas de su futuro. Sin embargo, después de que Baviera cayera bajo el control nazi, Heinrich Müller emergió como una figura clave para el régimen debido a su vasto conocimiento sobre las actividades comunistas. En noviembre de 1933, su experiencia le valió un ascenso al cargo de investigador criminal. Conocido por su ética de trabajo, Müller era altamente disciplinado e implacablemente eficiente, cualidades profundamente arraigadas en su servicio militar y extremadamente valoradas por sus superiores nazis. A pesar de su desprecio personal por el partido, evidenciado por su referencia despectiva a Hitler como un pintor de casas desempleado e inmigrante, Müller estaba bajo constante vigilancia del partido. Un informe de 1937 lo criticó por ser egoísta. Pero Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, veía el distanciamiento de Müller de la ideología nazi como algo beneficioso para un trabajo policial objetivo. A partir de 1933, bajo la dirección de Heydrich, Müller comenzó a sanitizar informes sobre atrocidades nazis, transformándolos en documentos administrativos insignificantes. En 1934, a medida que su integración en el aparato nazi se profundizaba, Müller ingresó en las SS. Ese mismo año marcó cambios estructurales significativos en las fuerzas policiales alemanas bajo el régimen nazi. La designación de Adolf Hitler de Hermann Göring como ministro del Interior de Prusia y posteriormente como creador de la Gestapo, centralizó el control de la policía. La Gestapo, abreviatura de Geheime Staatspolizei o Policía Secreta del Estado, se formó a partir de la fusión de varias ramas de la policía prusiana bajo el liderazgo de Göring. El 20 de abril de 1934, Heinrich Himmler, líder de las SS, fue nombrado jefe de la Gestapo y 2 días después fue designado jefe de policía de todos los estados, incluida Prusia. El 17 de junio de 1936, Hitler amplió el control de Himmler a todas las fuerzas policiales alemanas, convirtiendo a la Gestapo en una entidad nacional en lugar de solo una agencia estatal prusiana. Himmler luego fusionó la policía criminal con la Gestapo para crear la SiPo, o Policía de Seguridad, manteniendo a Heydrich al mando y a Müller como su jefe operativo. Tras la anexión de Austria en 1938 y la introducción de las leyes de armamento de Hitler en el país, el papel de Müller se expandió aún más, siendo nombrado inspector de la Policía de Seguridad en Austria, consolidando así su posición dentro de la jerarquía nazi. Heinrich Müller desempeñó un papel central en una de las noches más oscuras de la historia, conocida como la Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos, que ocurrió entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Bajo sus órdenes, hasta 30.000 judíos fueron arrestados, marcando una escalada aterradora en la persecución del régimen nazi contra los judíos. Como subordinado directo de Reinhard Heydrich, Müller también estuvo profundamente involucrado en la planificación burocrática de la emigración forzada de judíos de Europa, actuando a través de la Oficina Central para la Emigración Judía. El 27 de septiembre de 1939, en un esfuerzo por consolidar el aparato de seguridad del régimen nazi, se creó la Oficina Central de Seguridad del Reich, con Heydrich al mando. La Gestapo, bajo la dirección de Müller, fue designada como el departamento cuarto de esta nueva organización.
Conocido por su eficiencia implacable y su lealtad a los objetivos nazis, Müller ingresó oficialmente en el partido nazi en noviembre de 1939, atendiendo a la insistencia de Heydrich. A partir de ese momento, para evitar confusiones con otro oficial del partido del mismo nombre, comenzó a ser ampliamente conocido como Gestapo Müller. Ansioso por una provocación que justificara sus ambiciones agresivas, Hitler recurrió a la Gestapo para orquestarla. Como resultado, Heinrich Müller y Reinhard Heydrich colaboraron en la escenificación de lo que se conocería como la provocación polaca, bajo la fachada de la Operación Tannenberg. El plan consistía en simular una serie de incidentes en la frontera que parecieran ataques de insurgentes polacos contra alemanes en las cercanías del territorio polaco. El lugar elegido para estos ataques simulados fue cerca de la ciudad de Gleiwitz, donde pequeños puestos avanzados alemanes servirían como objetivos plausibles. El engaño incluyó ataques a una estación forestal, una casa de aduanas y una estación de radio. Soldados de las SS, disfrazados de insurgentes polacos y de soldados del ejército polaco, fueron enviados a la operación, mientras que otros vestían uniformes del ejército alemán para completar la farsa. En un giro macabro, los planificadores decidieron que algunos de los atacantes polacos debían ser asesinados para dar credibilidad a la historia. Para ello, prisioneros de campos de concentración fueron llevados para posar como polacos muertos. La operación estaba programada para comenzar a las 4:30 de la mañana del 26 de agosto. Sin embargo, tras la transmisión de la segunda palabra clave, una confusión entre las unidades llevó a un movimiento prematuro hacia la frontera. Hitler, cauteloso ante las garantías británicas a Polonia, decidió posponer el ataque. Mensajeros en motocicleta llamaron rápidamente de regreso a las tropas en avance. Tras reevaluar la situación con Heydrich y Müller, se determinó que era necesaria la presencia de un insurgente polaco real para autenticar la escena. Müller revisó sus archivos y seleccionó a Franz Honiak, un conocido simpatizante polaco, para este papel macabro. El 30 de agosto, los hombres de Müller secuestraron a Honiak. La noche siguiente fue drogado, colocado en la entrada de la estación de radio y ejecutado con un disparo fatal. Aunque se tomaron fotografías, Heydrich y Müller las consideraron insatisfactorias para su uso en propaganda. A pesar de ello, los ataques simulados del 31 de agosto lograron el efecto deseado. Citando estas provocaciones fabricadas, Hitler lanzó su invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, desencadenando una reacción en cadena. En pocos días, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Müller ascendió al control de uno de los brazos más temidos e implacables del régimen nazi, la Gestapo. Su misión era terriblemente clara: erradicar todas las formas de oposición al gobierno de Adolf Hitler. Conocido por su eficiencia fría y calculadora, Müller rápidamente se dedicó a construir una máquina de terror patrocinada por el Estado. Bajo su liderazgo, la Gestapo se convirtió en una fuerza omnipresente, encargada de descubrir y eliminar actos de traición, espionaje y sabotaje. Sin embargo, no era solo lo que investigaban lo que los hacía tan temidos, sino la manera en que operaban. En 1936, se aprobó una ley que otorgó a la Gestapo poderes sin precedentes. La organización quedó completamente exenta de las restricciones del sistema judicial, libre de cualquier supervisión y sin ninguna obligación de rendir cuentas ante los tribunales administrativos. Siempre que sus acciones estuvieran alineadas con los deseos de la dirigencia nazi, eran consideradas legales. Quizás el aspecto más siniestro del poder de la Gestapo fue el Schutzhaft, o custodia protectora. Un eufemismo escalofriante, el Schutzhaft permitía a la Gestapo arrestar a individuos sin juicio, eludiendo por completo los tribunales. Cualquiera que fuera considerado una amenaza para el régimen podía desaparecer sin dejar rastro. Miles de personas fueron víctimas de esta política, perdiéndose en las profundidades de los campos de concentración o en celdas secretas de interrogatorio, donde las brutales palizas eran una realidad diaria. El miedo en sí mismo se convirtió en el arma más letal de la Gestapo, y Müller sabía exactamente cómo utilizarlo. Müller no era solo un burócrata, participaba activamente en los interrogatorios y era conocido por sus largas y exhaustivas sesiones de cuestionamiento.
Su memoria prodigiosa y su meticulosa atención al detalle lo convertían en un maestro en el arte de quebrar a sus interrogados. Uno de los raros testimonios que han sobrevivido sobre sus métodos proviene de un oficial británico. Al encontrarse cara a cara con su captor, las primeras palabras de Müller fueron frías y directas. Está en manos de la Gestapo. No imagine que mostraremos la menor consideración. En ese momento, el oficial supo que sobrevivir sería nada menos que un milagro. En 1942, con la guerra en su apogeo, la influencia de la Gestapo había crecido enormemente. Müller ahora comandaba a más de 46.000 oficiales, pero a medida que el imperio nazi se expandía, el desafío de controlar los nuevos territorios ocupados aumentaba. Movimientos de resistencia surgían por toda Europa, y la Gestapo de Müller recibió la tarea adicional de aplastar estas rebeliones. Con recursos humanos limitados, Müller sabía que el uso de la fuerza bruta no sería suficiente. En su lugar, apostó por el miedo generalizado que la Gestapo había cultivado. Promovió la imagen de una presencia omnipresente. La población creía que el Estado siempre estaba vigilando, siempre escuchando. La mera aparición de un oficial de la Gestapo en cualquier ciudad o aldea hacía que la espina dorsal de la población se helara. Todos sabían que cualquier acto de disidencia, por mínimo que fuera, haría que la Gestapo llamara a su puerta y desde ese momento, su destino estaría sellado. Para mantener esta atmósfera de terror, Müller filtraba hábilmente historias sobre los métodos de tortura empleados por sus agentes. Cuanto más grotescos y horribles eran los detalles, más efectivo se volvía el control psicológico de la Gestapo sobre la población. Los juicios escenificados, meticulosamente orquestados por Müller, eran otra herramienta en su arsenal. Estos espectáculos públicos, llevados a cabo ante el Tribunal del Pueblo, terminaban frecuentemente con denuncias feroces, seguidas de sentencias rápidas y brutales. El juez favorito de Müller para estas macabras representaciones era Roland Freisler, un hombre conocido por su lealtad fanática a Hitler y por sus arrebatos de furia en el tribunal. Los juicios de Freisler no trataban sobre justicia, sino sobre instaurar el miedo. La influencia de Müller se extendía mucho más allá de las fronteras de Alemania. La Gestapo infiltraba agentes en todos los campos de concentración y proporcionaba personal a los infames Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte móviles responsables de algunas de las masacres más horribles del Holocausto. Bajo el liderazgo implacable de Heinrich Müller, la Gestapo desempeñó un papel central en la ejecución de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana: el plan de Adolf Hitler para exterminar al pueblo judío en toda Europa. Su subordinado inmediato, Adolf Eichmann, dirigía la Oficina de Reasentamiento, que más tarde se transformó en la Oficina de Asuntos Judíos. Juntos, estos dos hombres organizaron meticulosamente la deportación masiva de judíos a los campos de concentración nazis, donde los horrores inimaginables los esperaban. Müller y Eichmann no eran meros engranajes en la máquina nazi, sino arquitectos del terror, supervisando con frialdad y eficiencia calculada el transporte de millones de personas hacia la muerte. Una de las acciones más infames de Müller ocurrió el 2 de marzo de 1944, cuando firmó el infame Decreto de la Bala. Esta orden, en flagrante violación de la Convención de Ginebra, estipulaba que cualquier prisionero aliado que intentara escapar debía ser enviado inmediatamente a los campos de concentración de Mauthausen y Gusen para su ejecución sumaria. Pero la sed de control de Müller no terminó ahí. Tras el fallido atentado contra Hitler, el 20 de julio de 1944, Müller autorizó el uso de brutales técnicas de interrogatorio para identificar a los conspiradores. Sus métodos implacables fueron efectivos, aunque a un costo humano devastador. Más de 7.000 personas fueron arrestadas en la ola de represión que siguió. De ellas, 4.900 optaron por el suicidio o fueron ejecutadas bajo el puño de hierro de Müller. Por su celo, fue condecorado con la Cruz de Caballero del Mérito de Guerra con espadas, un grotesco símbolo de honor que contrastaba con el derramamiento de sangre que él mismo había orquestado. A medida que la guerra se prolongaba, Müller expandió su papel, supervisando operaciones de contraespionaje entre 1942 y 1945. Su principal objetivo era la Unión Soviética. Y la Gestapo obtuvo considerables éxitos al alimentar a los rusos con desinformación.
En un giro inesperado, Müller incluso logró reclutar a varios agentes soviéticos, demostrando que su influencia no solo se limitaba al terror, sino que también alcanzaba los oscuros dominios del espionaje. Heinrich Müller puede que no haya sido un ferviente ideólogo nazi, pero creía firmemente en una cosa: la victoria final de Alemania. Incluso cuando los cimientos del Tercer Reich comenzaban a derrumbarse a su alrededor, Müller se aferraba a la creencia de que una victoria de última hora en las Ardenas podría, de alguna manera, cambiar el rumbo de la guerra. Cuando las fuerzas soviéticas y estadounidenses avanzaron sobre Berlín en abril de 1945, Müller se encontró en el corazón del régimen en colapso, escondido junto a Adolf Hitler en el infame búnker subterráneo. En los días finales, las tensiones dentro del Führerbunker alcanzaron un punto de ebullición. Cuando Hitler descubrió que Hermann Göring había iniciado secretamente negociaciones de paz con los aliados, su furia no tuvo límites. En un arrebato de ira, Hitler ordenó a Müller interrogar al general de las Waffen-SS, Hermann Fegelein, sospechando de su implicación en la traición de Göring. Este interrogatorio, llevado a cabo bajo la amenaza constante del colapso inminente, se convirtió en el último acto oficial de Müller y resultó en la rápida ejecución de Fegelein, un final sombrío para el general. El 30 de abril, Adolf Hitler y su esposa, Eva Braun, se quitaron la vida. El búnker, ahora una tumba para la cúpula del Tercer Reich, se sumió en el caos. Al día siguiente, 1 de mayo, Müller hizo una declaración inquietante al piloto personal de Hitler: "Conocemos exactamente los métodos rusos. No tengo intención de ser capturado por los rusos". Sus palabras reflejaban la brutal realidad de lo que estaba por venir, y esa noche, Müller desapareció sin dejar rastro. Lo que sucedió con Heinrich Müller después de aquella fatídica noche sigue siendo uno de los mayores misterios de la era nazi. Durante casi 70 años, Müller, en otro tiempo la figura más poderosa dentro de la Gestapo, ha permanecido como el oficial nazi de más alto rango que nunca fue encontrado. A pesar de la caída del Reich, Heinrich Müller, el cerebro detrás del reinado de terror de la Gestapo, había desaparecido sin dejar huella. En las semanas que siguieron, las fuerzas aliadas capturaron a varios oficiales de alto rango de la Gestapo. Pero el hombre que estaba en la cima del aparato de terror nazi no apareció por ninguna parte. La búsqueda se vio obstaculizada por un problema común. Müller era un apellido frecuente en Alemania. Los aliados encontraron a innumerables Heinrich Müllers, pero ninguno era el infame jefe de la Gestapo. Cada pista se convertía en un callejón sin salida y en falsas alarmas, aumentando la frustración de los equipos de contrainteligencia. La casa de Müller se convirtió en una persecución exasperante, con algunos informes sugiriendo que había adoptado el nombre de Schwarz o Schwarzer y huido hacia el sur en compañía de un colega oficial de la Gestapo. Sin embargo, como tantas otras pistas, esta también se desvaneció en la nada, convirtiéndose en otro callejón sin salida. A finales de los años 40, el consenso general entre las agencias de inteligencia era sombrío. Heinrich Müller probablemente había muerto, quizás durante los caóticos últimos días en Berlín. Pero, sin un cuerpo o una prueba definitiva, su destino seguía siendo un enigma. La dramática captura de Adolf Eichmann por agentes israelíes en mayo de 1960 reavivó la caza global de nazis fugitivos, con un nuevo enfoque en una de las figuras más elusivas: Heinrich Müller. El propio Eichmann, durante su ampliamente publicitado juicio, avivó aún más el interés al afirmar con confianza que creía que Müller seguía vivo. En respuesta, las autoridades de Alemania Occidental reabrieron la investigación sobre el paradero de Müller en julio de 1960, decididas a descubrir el destino del hombre que una vez dirigió la Gestapo. La búsqueda de Müller llevó a los investigadores a sospechar que aún podría estar en contacto con personas de su pasado, su familia, una antigua secretaria o incluso una amante. Estos individuos fueron puestos bajo vigilancia y las autoridades alemanas siguieron 3 pistas principales. Todas, sin embargo, apuntaban a una única conclusión: Müller probablemente pereció en el caos del colapso de Berlín en 1945. Pero, en un giro digno de una novela de misterio, la tumba no contenía el cuerpo de Müller. Casi al mismo tiempo, la CIA estadounidense lanzó su propia búsqueda de Müller, motivada por la deserción de un oficial de inteligencia polaco.
que afirmaba que Müller había sido capturado por los soviéticos y estaba trabajando en Moscú como agente de contrainteligencia. La CIA trabajó incansablemente para corroborar estas afirmaciones, pero tuvo poco éxito. Durante los años 60, circularon rumores de que Müller vivía en América del Sur, con informes que sugerían su presencia en Argentina o Chile. Sin embargo, a pesar de los numerosos informes, nunca surgió evidencia concreta para confirmar estas pistas. En 2013, Johannes Tuchel, director del Centro Memorial de la Resistencia Alemana, afirmó que el cuerpo de Müller fue encontrado en agosto de 1945 por un equipo de limpieza de cadáveres y fue uno de los 3.000 enterrados en una fosa común en el sitio de un antiguo cementerio judío en Berlín-Mitte. Aunque Tuchel estaba convencido de haber resuelto el misterio, la confirmación de que Müller realmente estaba allí nunca se estableció. Sin embargo, la incertidumbre en torno a su destino final solo ha seguido alimentando el poder misterioso que la Gestapo evoca hasta el día de hoy. La historia de Heinrich Müller sigue envuelta en misterio, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la Segunda Guerra Mundial. Como uno de los hombres más poderosos de la Gestapo, supervisó operaciones brutales y estuvo directamente involucrado en los crímenes del régimen nazi. Sin embargo, al final de la guerra, simplemente desapareció sin dejar rastro. ¿Fue asesinado en los últimos días de la batalla de Berlín o logró escapar a otro país con una nueva identidad? A lo largo de los años, diversas investigaciones han intentado esclarecer su paradero, pero ninguna ha logrado presentar pruebas definitivas. Algunas teorías sugieren que Müller fue capturado por los soviéticos y reclutado para trabajar en los servicios secretos de la Unión Soviética. Otras afirman que huyó a América del Sur, como muchos exoficiales nazis, viviendo en el anonimato hasta el final de sus días. La ausencia de un cuerpo o documentos concretos solo alimenta aún más las especulaciones. ¿Y tú? ¿Crees que Müller murió en los días finales del Tercer Reich? ¿O que logró escapar y empezar una nueva vida en otro lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los secretos y misterios de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas nuestros próximos contenidos.